¿Cómo te va desde el ministerio Tu Palabra Irradia Luz? Te damos la bienvenida y como siempre te decimos, deja tu comentario debajo de cada video. Hoy vamos a estar viendo en este video la historia de un personaje que está en la Biblia, que quizás muchos no lo predican, no lo ven, no lo estudian, porque hay personajes importantes como el de Abraham, el de Moisés, ¿no es cierto?, el del rey David y bueno, tantos otros. Pero a mí me gustaría hoy ver la persona de Jairo, el principal de la sinagoga. Hay muy buena historia que está allí en el capítulo 5 del Evangelio de Marcos. En este Evangelio de Marcos, en este capítulo, es el único en la Biblia donde se producen tres milagros importantes. El primer milagro es el endemoniado de Garadeno. Ahí va Jesús y libera a este muchacho que estaba siendo presionado hacía años por esos demonios. Después está la hija de Jairo, que vamos a ver en este video, y entre medio de ese pasaje está la mujer con flujo de sangre que toca la capa de Jesús y es sanada. Vamos a leer Marcos 5, capítulo 5, verso 21 al 24, y después vamos a saltar del 35 al 43. Dice la palabra: pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud, y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies y le rogaba mucho, diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaban. Acá está el tema de la mujer del flujo, lo vamos a saltar, vamos a ir al versículo 35, dice: mientras él aún hablaba, vinieron de la casa del principal de la sinagoga, diciendo: tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga: no temas, cree solamente. Y no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacobo, Juan, hermano de Jacobo. Y vino a la casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. Y entrando les dijo: ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él, mas él, echando afuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él y entró donde estaba la niña. Y tomando la mano de la niña, le dijo: Talita cumi, que traducido es niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años. Y se espantaron grandemente. Pero él les mandó mucho que nadie lo supiese, y dijo que se le diese de comer. Hasta aquí con la palabra de Dios, y vemos esta tremenda historia de Jairo, el principal de la sinagoga. Primero vamos a decir que la situación que estamos viendo en este pasaje no es una persona que estaba por ahí aislada, no era un campesino, no era una persona que era de ese pueblo, sino que era un principal de la sinagoga que estaba pasando esta tremenda prueba, que es la de que un hijo se esté muriendo. Un principal de la sinagoga era en aquel entonces un muy buen conocedor de lo que son las cosas de Dios, de la palabra, ¿no es cierto? Era una persona que tenía el reconocimiento de Dios como líder de la sinagoga, y así que no era ningún inexperto en estas cosas. Pero le sucedió esta situación, porque muchas veces creemos, porque somos creyentes, porque estamos sirviendo al Señor, no vamos a tener situaciones difíciles. Acá vemos que hay una situación difícil. Pero hay algo que es importante.
dice que vino uno de los principales de la sinagoga y se postró a los pies de Jesús. Y te voy a decir que un principal de la sinagoga no se postraba a los pies de nadie, solo se postraba a los pies de Dios. Y él dice que vino y se postró a los pies de Jesucristo. El hombre tenía un grave problema. Su hija estaba agonizando, su hija estaba muriendo. Es tremendo esta prueba, ¿no es cierto? A veces nosotros con pruebas mucho más chicas, mucho menores, nos hacemos tanto problema, ¿no es cierto? El hombre tiene un problema, su hija está agonizando. No se desesperó, no salió corriendo, no fue a buscar a ningún hechicero, no fue a buscar a ningún mago por ahí para que haga algo, sino que dice que vino a los pies de Jesucristo. El hombre se postró, dice, y rogó con fe, pues dijo, ven y pon tus manos sobre ellas para que sea salva y vivirá. Vos fíjate que lo primero que pensó Jairo fue que su hija sea salva y después que se sane. Qué importante es saber cubrir el alma de cada persona. En esta primera parte vemos que Jairo nos enseña cómo venir a Dios cuando el dolor nos visita. Muchas veces hay situaciones que vienen a nuestra vida y nosotros no la esperamos. Nosotros no tenemos idea de lo que puede pasar el segundo que preside a nuestra vida. Puede haber un llamado, puede haber una carta, puede haber una comunicación de otra índole que nos trae una muy mala noticia. Y entonces tenemos que saber enfrentarla. O sea, Jairo no se desesperó, Jairo no se deprimió, Jairo no anduvo llorando por los rincones, sino que fue a buscar la solución. Y fue a la mejor fuente, a Jesucristo. En segundo lugar, estamos viendo en este pasaje que dice que cuando iban en camino, todavía con la esperanza de que la hija estaba agonizando y Jesús podía sanarla, dice que vinieron de la casa del principal un montón de los que estaban allí en ese lugar y dice que en el versículo 35 dice, tu hija ha muerto. ¿Para qué molestás más al maestro? ¿Te imaginas que cuando le quedaba el último hilo de esperanza a Jairo, viene alguien y dice, ya no hagas más nada porque tu hija ha muerto? Pero Jairo siguió con fe empujando a que Cristo vaya y haga algo. Qué importante es que cuando la noticia es totalmente adversa, nosotros sigamos creyendo que Dios es el único que tiene la última palabra sobre nosotros. Dios siempre va a preparar nuestro corazón para las malas noticias y es a través de las promesas bíblicas. Nosotros no vivimos por diagnósticos, nosotros vivimos por promesas. Nos pueden dar un muy mal diagnóstico médico, económico, familiar, de lo que sea. Perdón. Pero nosotros nos movemos por promesas y no nos movemos por diagnóstico. Así que Dios siempre va a preparar tu corazón aún para el momento más adverso que estés atravesando. Vienen y le dicen a Jairo, tu hija ha muerto. ¿Cuántas veces nosotros recibimos noticias inesperadas? Suena el teléfono creyendo que nos van a saludar, creyendo que vamos a recibir algún saludo en especial, que vamos a recibir una buena noticia, y no, ese llamado telefónico es una noticia inesperada, alguna desgracia, algún problema, algo grave que está sucediendo. Entonces nosotros tenemos que estar preparados para cuando la mala noticia viene a nuestra vida. Jesús levanta nuestra fe siempre, aún en el peor momento de nuestra vida, Jesús levanta nuestra fe. ¿Qué le dice Jesús a Jairo? No temas, cree solamente. ¡Qué tremendo! A una persona que está pasando una situación tan tremenda como es que se le esté muriendo un hijo
Y va Jesús y le dice, no temas, cree solamente. En otras palabras, no hagas caso a este alboroto de esta gente que viene de tu casa, no hagas caso a los incrédulos, no hagas caso a aquellos que se burlan, sino que cree solamente. Palabras que son importantes, cree solamente. ¡Qué tremendo! Esas mismas palabras nos dice hoy a nosotros cuando recibimos malas noticias. Jesús también te está diciendo, no sé cuál es la prueba, cuál es la situación, no sé cuál es el inconveniente que puedas estar atravesando en este tiempo. Pero Jesús te dice, no temas, cree solamente. En tercer lugar, estamos viendo que vino a casa del principal el Señor Jesús, porque Él siempre está presente. Él siempre, aún en el peor momento de nuestra vida, está presente. Dice que varias cosas llaman la atención de lo que hace Jesús dentro de esa casa. Y vamos a ver algunas. En primer lugar, solo permitió que le siguiesen algunos, como Pedro, Jacobo, Juan y el padre y la madre de la chica. ¿No es cierto? No permitió que vaya ese alboroto, esos incrédulos, esa gente que dice, ¿para qué vamos si no va a pasar nada? Ya está la desgracia consumada. No, echó a todos esos y solo fue con las personas que tenían fe. Es importante rodearse de personas de fe en momentos difíciles de nuestra vida. Solo permitió que vayan esas personas. En segundo lugar, vemos la actitud de Jesucristo, su afirmación tremenda. Todo el mundo llorando, todo el mundo alborotado porque la niña había muerto. ¿Y cuál era la afirmación del Señor Jesús? La niña no está muerta, sino duerme. ¿Te imaginas la cara de los que estaban así? Este está loco, este no sabe lo que está diciendo, la chica ya murió. Se habían olvidado que estaban delante del Dios poderoso que hace tremendos milagros. Después vemos otra cosa, la burla de la gente que había en ese lugar. En una situación tan difícil, la gente burlándose. La gente suele burlarse de las personas que tienen fe. No prestes atención a la burla. En otra situación también vemos que dentro de esa casa se queda solo con los 3 discípulos, Jairo y su esposa, para que él realice el milagro. Es necesario que nosotros en el momento difícil de nuestra vida nos estemos alejando de quienes no creen, del negativo, del pesimista, del burlador. Sepárate de esa gente porque te va a tumbar, te va a deprimir. ¿Te das cuenta? Versículo 41 y 42, aquí termina el gran milagro de nuestro Señor. Y tomando la mano de la niña le dijo, Talita cumi, que traducido es niña, a ti te digo, levántate. Y hoy Jesús te está diciendo, levántate. Talita cumi, levántate de esta situación, levántate de este problema, levántate de esta circunstancia, porque no es tuya, es mía. Yo la tengo en mis manos y la voy a resolver. Y dice que luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años y se espantaron grandemente. Se espantaron de un milagro, es algo increíble. ¿Qué milagro estás esperando en este tiempo? ¿Qué sanidades estás esperando hoy? Porque hay sanidades que son físicas y hay sanidades que no son físicas, ya las vamos a estar viendo. Quizás vos estás en un problema de enfermedad, algún diagnóstico médico que es muy adverso. Quizás estás necesitando una sanidad espiritual, estás con falta de fe, con falta de esperanza, con falta de saber que Dios puede hacer todo lo posible. Quizás estás necesitando una sanidad económica, estás pasando por un problema económico, quizás una sanidad familiar, hay problemas en tu familia, no hay entendimiento, no hay un orden, no hay una armonía. Quizás estás necesitando sanidad de restauración, ejemplos, algún juicio que estés atravesando, algún juicio que te tiene preocupado, te tiene muy ocupado en eso solo.
Quizás una estafa, que hoy están tan de moda las estafas virtuales, presenciales, ¿no es cierto? Quizás un desengaño, alguien que te ha desengañado, que te ha engañado, que te ha tratado, que te decía que vas a estar bien, que vas a pasar cosas felices con él y te engañó. Una burla, hoy el bullying está de moda. Fuiste menospreciado, a lo mejor dejado de lado, a lo mejor la gente no te tiene en cuenta. Quizás fuiste abusado, fuiste abusada, o quizás tus padres te abandonaron, o fueron violentos contigo, no tuviste una buena niñez, una buena adolescencia. No importa todo esto, porque Jesús te dice hoy, cree solamente. No importa, cree solamente, no temas, cree solamente. Espero que este video te sirva para darte cuenta que aún cuanto más adversa pueda ser la situación, aparece Dios para hacer lo imposible. Porque dice la Biblia que para Él no hay nada que sea imposible. Que Dios te bendiga muy ricamente.